Listo. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry uno, joven, ¿ya? Fernando Belaúnde Terry. Ya. Fernando Belaúnde Terry. Profe, ¿y ese gobierno en qué periodo va a gobernar? Bueno, joven, va a gobernar de 1963 a 1968. ¿Ya? Ahí está. Listo, profe, está todo chévere. Listo. Joven, ¿cuál va a ser el asunto con este gobierno? ¿Ya? En primer lugar, debemos pensar lo siguiente. ¿Te acuerdas que según la clase de la semana? Según la clase de la semana pasada, nosotros habíamos mencionado que los gobiernos anteriores, pues, no hacían reforma agraria. eh, Aparte de no ser reforma agraria, se privilegiaba mucho al gamonal, al oligarca, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a poner un pequeño contexto de lo que habíamos tenido, joven. Contexto, ¿ya? Esto sí con negrito, ¿no? Listo. Con respecto al contexto, vamos a comenzar, jóvenes, ¿ya? En el tiempo del señor Odría, ¿sí o no que en Odría se crea el CAEM? Sí, en Odría se crea el CAEM. Después, ¿qué más? Aparte de que con Odría se crea el CAEM, joven, ¿ya? Nosotros vamos a tener, ahí está. Ahora vamos a tener al gobierno del señor Prado II. Ahora, profesor, ¿y en el gobierno de Prado II qué pasa? ¿Recuerdas que les dije que se da la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Listo. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Listo, profesor. ¿Qué más va a pasar? Bueno, lo que va a pasar también, jóvenes, tú recordarás ya que de una u otra forma, pues hay un contexto internacional. ¿Te acuerdas cuál era el contexto internacional? ¿Sí o no que el contexto internacional vendría a ser la Revolución Cubana? Revolución Cubana, ¿ya? Y que la Revolución Cubana produjo algo que se va a llamar Alianza para el Progreso. Ahí está, Alianza para el Progreso. Ya, ahí está, Alianza para el Progreso. Profe, ¿por qué mencionas esto? Porque gracias a esa Alianza para el Progreso, mejor dicho, por la Alianza para el Progreso, lo que va a ocurrir, jóvenes, es que los Estados Unidos se va a poner las pilas. Y los Estados Unidos, ¿te acuerdas que te dije que va a pedir una obra? ¿Va a hacer algo? Va a pedir reforma agraria. ¿Está bien? Listo, ahí está. Y te acuerdas que al final te dije que el gobierno de Prado hizo el Instituto de Reforma Agraria, no hizo la reforma agraria y por no hacer la reforma agraria, al final le hacen un golpe de Estado. Claro, aquí vemos aquí el golpe, golpe de la Junta Militar, Junta Militar. Ahí está. Profe, y una vez que ya tiene el golpe de la Junta Militar, ¿te acuerdas qué es aquello que hacen los militares? Joven, los militares van a hacer la ley de bases. Ley de bases de la reforma agraria. Ahí está. Ley de bases de reforma agraria. Hasta ahí, joven, es el contexto, señor. Hasta ahí, joven, es el contexto. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí está en que se van a dar las elecciones del año, se van a dar las elecciones del año 63. ¿Ya? Ah, está claro, va a hacerse el copón, sí. Se va a hacer, jóvenes, la ley, las elecciones del 63.
¿ya? Y en esas elecciones de 1963 va a ganar el señor Belaúnde, ¿ya? Belaúnde. Ahí está. Ahora, vamos a comenzar con este asunto. Belaúnde, ¿ya? Cuando gana la presidencia, va a tener un congreso totalmente, ¿qué? Un congreso totalmente adverso, señores. Vamos a poner aquí oposición, ¿ya? Oposición, oposición desde el Congreso. ¿Mediante qué? La alianza APRA 1, ¿ya? Alianza APRA 1. Ahí está. Esa bendita alianza va a funcionar desde el Congreso. ¿Está bien? Ahí está. Profe, y esa alianza al final, sí, joven, va a impedir que Belaúnde haga muchas cosas, ¿ya? Así es. A ver, en las elecciones del 63 gana Belaúnde. ¿Por qué? Porque esa elección fue convocada por la Junta Militar del 62, ¿ya? Ahí está, no se preocupe, no se preocupe, ¿ya? Listo. Ahora sí. ¿Qué más, profesor? Bueno, lo que vamos a tener acá es, tenemos esta unión. Ahí está. Disculpa, joven, se nos que está un poquito lento. Listo. Y ahora, vayamos. Joven, si bien es cierto, tienen esta unión ya desde el Congreso, por otro lado, él va a tener una alianza, un respaldo. Partido Popular Cristiano. Partido Popular Cristiano. Ahí está. ¿Está bien? Profe, y una consulta. ¿Y quién es aquel que es el apoyo del... ¿Quién es el señor representante o el presidente o la persona que tiene que ver con el PPC? Bueno, joven, va a haber un señor llamado Luis Bedoya Reyes, ¿ya? Vamos a ponerle así. Luis Bedoya. Ahí está. Luis Bedoya Reyes, joven, ¿ya? Luis Bedoya Reyes. Listo, ahí está. Profe, ya tenemos en la coalición APRA 1, ya tenemos al respaldo. Joven, ¿saben lo que va a hacer? Este señor Belaúnde, y voy a ponerlo por orden porque él, Belaúnde va a querer que lo reconozcan por eso, ¿ya? ¿Sabe lo que va a pasar? Él va a establecer las elecciones, joven, municipales. Profe, ¿y por qué pone así? Lo que pasa, jóvenes, es que Sánchez Cerro da el derecho, el voto a la mujer, ¿ya? Para cuestiones de elecciones de alcalde. Pero qué gracioso Sánchez Cerro, jóvenes, que le da derechos a la mujer para que vote para alcaldes, pero no hay elecciones de alcalde. Como que te das cuenta que es contradictorio. Así es contradictorio. Joven, y aquí va a ganar la alcaldía de Lima, Luis Bedoya. Luis Bedoya. Ahí está, Luis Bedoya. Ya, profesor, ya hablamos con respecto a las alianzas. Ya hablamos con respecto a la alcaldía de Lima. Ya. ¿Qué más, profesor? Bueno, joven, una consulta. ¿Quién más, escúchame, quién más va a respaldar al gobierno de Belaúnde? Dímelo. ¿Te acuerdas que te mencioné? El que sale elegido tiene que aplicar la reforma agraria. Estados Unidos de América, la CEPAL, la Alianza para el Progreso, los militares nacionales, el pueblo, todos van a estar de acuerdo con las políticas tomadas con el presidente. Solo un pequeño grupo no estará de acuerdo. Los que tenían en ese momento la propiedad de la tierra. Así es. Nada más, ellos. ¿Ya? Listo, ahí está. Profe, muy bien. Ya tengo todo eso. ¿Qué más? Se va a dar algo importante, joven. ¿Te acuerdas que te hablé con respecto a Luis de la Puente Uceda y su izquierda, con su izquierda revolucionaria?
MIR, ¿sí? Bueno, él va a ser derrotado. Van a derrotar al MIR en este gobierno. Listo, hasta ahí lo pongo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, joven? Lo que va a pasar es que Belaúnde tiene que hacer frente a la cuestión económica, joven, ¿ya? Y también tiene que hacer frente a dos cuestiones del Estado, dos cuestiones que tiene el Perú. Tiene dos problemas que no ha podido solucionar, ¿ya? Profe, ¿cuáles son? Uno es la reforma agraria. Dos, tiene que ver, tiene que ver con la IPC. ¿Y quién es la IPC, profesor? Recordarás tú que la IPC es la empresa que tenía o que tiene en estos momentos a cargo el petróleo del país, ¿correcto? Listo. Y bueno, la reforma agraria, como la ves, está ahí. Listo, profesor, muy bien. Esos son los principales problemas de este gobierno. Listo. Eso lo dejamos un ratito y vamos a ir a lo otro. Profe, en la economía, ¿cómo es este gobierno? ¿Ya? ¿Saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar, jóvenes, es Belaúnde, jóvenes, ¿ya? Belaúnde va a lo que viene a ser, va a tener, primero, primero, perdón, vamos a poner que este señor va a crear el Banco de la Nación. Creación del Banco de la Nación, ¿correcto? Ahora, joven, si este presidente, ya, este presidente va a hacer caso a lo que vienen a ser las instancias superiores, los organismos internacionales, obviamente a este presidente le van a prestar dinero, ¿sí o no? Claro, a este presidente le van a prestar dinero. Y a eso vamos, ¿ya? Le van a prestar dinero para poder realizar las obras, joven, ¿ya? Así es. Vamos a eso. Listo. Profe, ¿y cómo es el asunto acá? El asunto, joven, es este gobierno lo que va a hacer son los copops. Y sí, tiene razón el joven que escribió, ¿ya? Va a hacer los copops. ¿Y qué es el copop, profesor? Bueno, el copop, joven, ¿ya? El copop es cooperativas. Nada, es cooperación popular, ¿ya? Es la cooperación popular. Lo que va a pasar es que el gobierno joven, ¿ya? El gobierno va, va a lo que viene a ser, va a juntar a la población, les va a pedir proyectos y los proyectos que ellos van a tener que presentar, el gobierno pondrá el dinero, el gobierno pondrá el dinero y la gente pondrá trabajo. ¿Correcto? Y la gente pondrá trabajo. Eso es lo que va a pasar. Así va a funcionar esto. Listo. Profe, ¿qué más? Bueno, vamos a colocar las cosas como son ya. Disculpa, tenía la mano ocupada y ahora sí, vamos a comenzar las cosas. Listo, profe. Entonces, vayamos al asunto. ¿Ya? Listo. Ahí está. Va a ser los top-ups. ¿Ya? Listo. Vamos a colocar cosas puntuales nomás del gobierno de Belaúnde, joven. ¿Ya? Cosas puntuales. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Crea el Banco de la Nación, da lo que viene a ser en este tiempo. Vamos a poner mejor aquí obras. ¿Cuál es obras? Listo. Creación del Banco de la Nación, ¿ya? Se va a vivir, joven, una libertad de prensa irrestricta, ¿ya? Libertad de prensa irrestricta.
O sea, no va a haber límites para ello, ¿correcto? Después, lo que va a haber también, jóvenes, ¿ya? Es, en este tiempo se va a iniciar la construcción. ¿De qué, joven? Construcción de la carretera marginal de la selva. Y de antemano voy reconociendo lo siguiente, joven. El gobierno, ¿ya? El gobierno, los gobiernos, el país entero no le daba importancia a la selva antes, ¿correcto? No le daba importancia antes a la selva. Eso es algo lamentable, pero es lo que pasa, joven, ¿ya? Ahora, ¿qué más, profe? Lo que va a pasar, jóvenes, es, en este tiempo se va a dar el aeropuerto a Jorge Chávez. Vamos a colocarlo acá. Construcción del aeropuerto Jorge Chávez. Profe, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay un detalle, profe. Este presidente es arquitecto, pues, joven. Y como arquitecto, pues, tiene que construir, ¿está bien? Tiene que construir. Y como construye, pues, tú entenderás que empieza a hacer muchas cosas. Pero, profe, a ver, ya está construyendo, bacán, vamos bien. ¿Qué más va a hacer? Joven, ¿has escuchado de la residencial Gracias, la refinería de la Pampilla, la residencial San Felipe, ¿ya? Vamos a poner acá, ¿ya? Residencial San Felipe. Ahí está. ¿Sabes dónde eran antes las residenciales, joven? Si ahora tendría que ser en los cerros de San Juan de Urigancho, los cerros de Comas, los cerros de Caraballo, antes era en Jesús María, joven. Sí, estimado, antes era Jesús María. Antes, joven, ¿sabes dónde era? Cerca a lo que actualmente es San Marcos. Sí, por ahí es. Eso sería su segundo gobierno, ¿ya? Sí, así era, joven, ¿ya? Ahí está. Profe, muy bien. ¿Qué más? Bueno, joven, claro, la libertad de prensa irrestricta es, este gobierno no es para nada dictatorial. Este gobierno da libertad de expresión, libertad de prensa. A eso me refiero. Así es. Profe, pero va a haber otro problema o otro detalle. Primero, vamos a decir, ¿ya? Gratuidad de la enseñanza en todo nivel, en todos los niveles. Ahora sí, profesor, ¿cuál es el asunto de esto? El asunto está en que nuestra deuda externa, y aquí viene el problema, ¿ya? Deuda externa, ¿ya? Prácticamente se triplica, ¿ya? Ahí está. Listo. Son obras. Esas son obras, joven, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir, jóvenes, es, vamos a la reforma agraria. ¿Te parece? Vamos a la reforma agraria. Los militares habían hecho una reforma agraria. Esa reforma agraria fue hecha en el tiempo de la Junta Militar del 6263. Y sabes una cosa, cuando llegara un presidente, no importa quién fuese, lo único que tenía que hacer para que pueda darse la reforma agraria es darle su finalización por parte del Congreso, decir ok, y después de ir, regresarla al presidente y aplicarla. Pero esa ley de reforma agraria cayó en el Congreso. Y cuando los congresistas empezaron a revisar lo que viene a ser ese documento, dijeron que no. ¿Por qué dijeron que no? Porque lamentablemente afectaba al grupo económico que ellos defendían. Así pues, le hicieron tantas reformas a esa ley, joven, que al final lo que va a ocurrir es que el Congreso le va a dar una ley al final al presidente, pero las leyes o las tierras que se van a expropiar son tierras baldías,
son tierras que no tienen dueño, son tierras que no son productivas. Obviamente ahí la gente se va a molestar tremendamente, ¿está bien? Se reparten tierras improductivas. Es terrible, joven, ya, es terrible. Profe, ¿y esto qué genera? Esto genera malestar en la población. Ahí está, joven. Ahora, ¿qué más? He ahí la reforma agraria. Ahora vámonos a la IPC. ¿Sabes cuál va a ser el problema con la IPC, jóvenes? Pregunta, ¿desde cuándo está la IPC en el Perú? Joven, está en el Perú desde 1915, en el gobierno de Óscar R. Benavides. Y, profe, ¿cuál es el asunto? Lo que pasa es que antes la IPC era controlada por una empresa que se llamaba London Pacific, ¿ya? London Pacific. Entonces, profesor, vamos a poner acá. London Pacific le vende sus acciones a la IPC, la International Petroleum Company. Pero la International Petroleum Company, jóvenes, ya la IPC, va a tener un acuerdo con el gobierno de Leguía, ¿ya? Mira, acuerdo con Leguía. ¿Y cómo se va a llamar este acuerdo, joven? El laudo de París. Ahí está. Profe, ¿y cuál va a ser el asunto? Lo que va a pasar, jóvenes, es que el gobierno va a querer que le paguen, ¿ya? El gobierno va a querer que le paguen. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas pertenencias sin pagar, muchas propiedades sin pagas. Entonces, al final, jóvenes, lo que va a pasar es que el Estado eh, va a hablar con la IPC, ¿ya? ¿No? Va a hablar con la IPC. Entonces, al final, jóvenes, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El gobierno va a conversar con la IPC y la IPC lo que le va a decir es, qué tal, presidente? ¿Cómo es? Ah, ya, ¿sabes qué? Nos estás debiendo tanta cantidad de dinero, 960 millones de dólares, y necesito que nos pagues eso. Bueno, lo que va a pasar es que en el laudo de París, bueno, el laudo de París es algo que se había dado y era totalmente contrario. Joven, se van a sentar los de la IPC y el señor Belaunte. ¿Y sabes a qué tratos van a llegar? Van a llegar a lo siguiente. ¿Sabes qué, Estado peruano? Quédate con, si quieres, con la Bri Pariñas, ¿ya? Quédatelas. Saca todo el petróleo que puedas. Pero esto sí, me lo tienes que vender a mí, Venezuela. Espere, profe. ¿Cómo es esto que le tiene que vender? ¿Cómo es esto que le tiene que vender a la IPC? Sí. A ver, vamos a ver, escúchame. Mira, el Perú se va a quedar con los yacimientos de la Bri Pariñas. De la Bri Pariñas. Y el Perú va a explota petróleo. Pero ¿saben lo que va a hacer la IPC? La IPC, jóvenes, se va a quedar con la refinería de Talara. ¿Y saben lo que va a hacer quedarse con la refinería de Talara? Va a decir lo siguiente, mira, Estado peruano, tú saca todo el petróleo que quieras. Escúchame, Estado peruano, tú saca todo el petróleo que quieras. Pero esto sí, todo el producto, todo el petróleo que tú explotes, me lo vas a tener que vender a mí. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo, joven, es al Estado peruano lo que le está diciendo es, ¿sabes qué, Estado peruano? Yo lo que quiero es que tú me proveas, que tú me proveas de petróleo. Joven, pero ¿eso qué significa? Eso significa
Ah, ya. ¿Se bajó el audio, joven? ¿Se bajó el audio? Ah, ya. Ahora sí, ¿me confirmas? ¿El audio está igual? ¿El audio está igual? ¿El audio está igual? ¿Me confirmas, por favor? ¿El audio ahora sí está bien? ¿El audio está bien ahora? ¿Qué me dices? ¿Ahora sí está mejor? ¿Sí? ¿Ahora está mejor? Ahora está mejor. ¿Se escucha lejos ahorita? Ah, qué raro. Se escucha lejos. Ah, ya. Ok, ok, ok. Ok. A ver, permíteme un ratito. Ah, ya. Ahora, joven. Ahora, 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 joven. Ahora todo normal. Ahora todo normal. Muy bien, ya está. Ya, joven. Ahora sí. Gracias. Gracias. Ahora sí. Ya está. Ah, tengo eco. Lo que pasa es que tú pega, pero tú. Ya está. Aquí la trataba. No me hables tan fuerte. Ya, joven, de frente, mira. La Bray Pariñas es algo así. Mira, escúchame. La Bray Pariñas es algo así. La IPC tiene deudas con el Estado peruano. ¿Ya? Tengo eco. Ya, ahora, jóvenes, contéstenme. ¿Tengo eco ahorita? ¿O todo está ok? Ahora está bien. Ya, ahora está bien. Ya listo. Jóvenes, la IPC es la International Petroleum Company. Es una empresa petrolera de Estados Unidos. Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta IPC, que en los años 20 había logrado el laudo, sacando un tratado injusto para el Perú y beneficioso para ellos, va a vivir durante todos estos años, los 30, los 40, los 50 y parte de los 60, sin pagar los impuestos correspondientes. Y entonces el Estado, al final, va a tratar de arreglar con la IPC. Y realmente lo van a tratar de hacer, joven, y lo van a hacer. Pero ¿sabes cómo lo van a hacer? El Perú se queda con la Bri Pariña, pero el Perú tiene que venderle todo su petróleo a la refinería de Talara, que será lo que se va a quedar la IPC. Profe, pero eso me hace recordar a cuando usted habló con respecto al estanco de la sal o el salitre, el estanco del salitre. Particulares produzcan, pero me lo vendes a mí nomás y yo me encargo de venderlo tanto al mercado externo como al interno. Entonces, joven, la IPC le va a voltear la figura al Estado, de tal manera que ahora el Estado va a ser prácticamente como alguien que paga esta. Se supone que es el Estado el que obliga al estanque a las empresas privadas y no que las empresas hagan del Estado que sea partícipe del estanque. Eso está mal, el del estanco, ¿ya? Eso no debía pasar. Por lo tanto, esto que está acá se llama acta de Talara. El acta de Talara, joven, es perjudicial para los intereses nacionales, ¿ya? Perjudicial. Profe, ¿y qué es lo que va a pasar? La gente no sabe lo que pasa acá, ¿ya? Se le cayó esta... ya. La gente no va a saber mucho hasta que el señor Loret de Mola va a denunciar que se perdió una página, la página 11, ¿ya? Así es. Y con esa página 11, ¿qué es lo que dice la gente que había? Bueno, estaban los máximos y mínimos. Profe, de admisión, no. Los máximos y mínimos de la venta, de los precios del petróleo. ¿Está bien? Eso había. Y por lo cual, jóvenes, al perderse esa página 11, pues
no va a haber un control. ¿Cuánto debes pagarle a la IPC? ¿Cuánto debe cobrar la IPC? Por lo cual, joven, será la causa, o bueno, el pretexto, para que las Fuerzas Armadas hagan su golpe de Estado. ¿Está bien? Más bien, voy a pintarlo acá para que se note bonito, ¿ya? Ahí está. Ya llegó el gobierno de Velasco, jóvenes, porque lo que va a pasar es que le van a hacer un golpe de Estado al gobierno de Belaúnde. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Listo, ahí está. Y le van a hacer golpe de Estado. Golpe de Estado. Ahí está, jóvenes. ¿Y quién le hace un golpe de Estado? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? Las Fuerzas Armadas. De manera conjunta. Listo. Ahí, joven, ahí le tomamos una capturita, por favor. Ahí está. Le tomamos su capturita. Ahí está. Ahí está. Profe, ahora la pregunta va. ¿Y qué va a pasar con esto, profesor? Bueno, lo que va a pasar, joven, ¿ya? He puesto copop por si acaso. No, no he puesto copop. Vamos a poner copop, ¿ya? Siempre es bueno. Copop. Ahí está. Los copop. El pueblo lo hizo. Nunca olvides eso, ¿ya? Listo, joven. Ahora sí. Tómale una fotito más ahí. Espera un ratito. Ahora sí, tómale una fotito más. Y ahora sí, con esa información adicional, mande. Y ahora sí, jóvenes, nos vamos a ir al gobierno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero hay que tener en cuenta esto, jóvenes. El Perú, perdonando el término, prácticamente era una chacra, ¿ya? El Perú de los años 50 y parte de los 60 era una chacra. Profesora, ¿a qué se refiere con una chacra? Es que, ¿verdad? Pues, joven, era una chacra. Había patrones y había lo que viene a ser siervos. Y eso, bueno, no es compatible con los tiempos. ¿Está bien? Aquí vamos a poner el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el gobierno. Gobierno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ah, está. De frente, joven. Profe, ¿cuál es el asunto acá? Ah, ya. Lo que va a pasar, jóvenes, es, mira, y la razón por la cual te puse la introducción pasada, ¿ya? Era por esto, mira. ¿Por qué se llama Comando Conjunto? Porque es la unión de las tres ramas de la milicia peruana. ¿Por qué se llama lo que viene a ser gobierno revolucionario? Porque van a buscar hacer cambios estructurales en el país. Jóvenes, el Perú era una chacra. El Perú habían latifundistas y siervos, y eso de una u otra manera alejaba mucho al Perú de un Estado moderno. Por otro lado, cuando se dan las Naciones Unidas, jóvenes, las Naciones Unidas van a crear 5 grupos, 5 reuniones de desarrollo, 5 comisiones. Profesor, ¿y cómo es esto, ah? Lo que pasa, joven, es lo que va a ocurrir cuando te digo 5 comisiones, es, tenemos la ONU y tenemos la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, ¿ya? Eso es LEPAL, eso es CEPAL, ¿ya? La Comisión Económica para América Latina. Y ahí, obviamente, tienes que mezclarle la Alianza para el Progreso. ¿Qué buscan la reforma agraria? ¿Qué buscan evitar una revolución cubana? Si buscan evitar una revolución cubana, entonces tienes que darle aquello que el indígena o aquello que el campesino quiere. ¿Y qué es lo único que quiere el trabajador que tiene como profesión ser agricultor? La tierra, ¿ya? Entonces, como quiere la tierra,
vamos a poner lo siguiente. El gobierno de Velasco, jóvenes, está influenciado por los planteamientos del CAEM, por los planteamientos del CAEM y de la CEPAL. ¿Qué significa CEPAL? Comisión Económica para América Latina. ¿Es parte de qué? Es parte de los postulados de la OCDE. ¿Ya? Ahí está. Ya, profesor, muy bien. Ahora, ¿cuál es el detalle? El Perú debe salir de su subdesarrollo. ¿Ya? Así es. Profesor, y con respecto, quiere ser un país desarrollado. Muy bien. Entonces, obviamente, pues, se va a eliminar o se va a reducir, ¿qué cosa? La injusticia social. ¿Ya? Vamos a colocar acá el gobierno de las Fuerzas Armadas, influenciado por el CAEM y la CEPAL. Por otro lado, lo que vamos a tener nosotros, estimado, ¿ya? Es reformas para superar la injusticia y el subdesarrollo, ¿ya? La injusticia social y el subdesarrollo. ¿Listo? Ahí está. Chévere, profesor. Ahora, ¿cuál más va a ser, profe? Joven, directo. Lo que se va a trabajar ya es que se trabaja bajo los ejes, ya, bajo los ejes de seguridad. Son militares, joven. Seguridad nacional, ya. Seguridad nacional. Por un lado es desarrollo, desarrollo económico, y por otro lado, joven, será integración integración social. Profe, ¿eso qué significa? Que el gobierno va a tener sus formas de poder integrar a la población nacional. Es más, imagínate tú, ¿ya? Imagínate tú que cuando llegan los militares el 3 de septiembre, vamos a narrar un poquito más esto, ¿ya? Listo, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Imagínate tú, ellos entran en el gobierno, joven, el 3 de octubre de 1968, ¿ya? En la madrugada sacarán a Belaúnde en pijamas, le pondrán en un barco y lo mandarán a Argentina deportado, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Asume el gobierno Juan Velasco Alvarado. Listo, comenzando por ahí. Gobierno del presidente Velasco, va a comenzar y lo que él va a dar, ya, vamos a ponerlo acá, Juan Velasco Alvarado, a gobernar desde 1968 hasta 1975. ¿Ya? Ahí está. Profe, ¿y Velasco qué va a hacer? Bueno, en primer lugar, va a dar un estatuto revolucionario. Estatuto revolucionario. Ahí está. Profe, ¿y el estatuto revolucionario por qué lo da? Ah, ya, porque como no va a gobernar con constitución, entonces eso va a ser su marco, ¿correcto? En segundo lugar, joven, ¿qué va a pasar? Se va a dar el plan Inca. Profe, ¿qué es ese plan? Bueno, ese plan va a tener un conjunto de reformas que va a realizar Velasco, ¿está bien? De un conjunto de reformas. Ahora, profe, ¿qué más? Imagínate, estimado joven, que el gobierno de Velasco entra el 3 de octubre del año 68, ¿ya? Y tan solo 6 días después, joven, el 9 de octubre, Velasco lo que va a estar haciendo es, a su mensaje a la nación, se comunica con la nación y dirá, señores, señor pueblo del Perú, en este momento, el grupo número 1 del ejército está yendo a tomar las instalaciones de La Brea y Pariñas.
vamos a retirar a la IPC. Ya mucho daño nos ha causado, ¿ya? Profe, un ratito, que así va a quedar el presidente su hijo. 6 días, solo le tomó 6 días para poder hacer esa medida, ¿ya? Listo. Obviamente, joven, tú sabes que la gente, sí, es una dictadura militar, sí. Tú sabes, obviamente, que, eh, pues, si tú haces actos, pues, que demuestren poder, el pueblo va a aceptarte. Por otro lado, pues, vamos a colocar la expropiación de la IPC. Ahí está. Es lo que se logra el día 9 de diciembre. Y a este día se le va a conocer como el Día de la Dignidad Nacional. ¿Ya? Ahí está. 1968, ahí está. Listo. Listo, profe. ¿Qué más, profesor? Lo que va a pasar, jóvenes, es que se va a tratar de controlar industrias estratégicas, petróleo, electricidad, acero, etc. Listo. Profe, ahora la pregunta es, ¿y qué busca Velasco realmente? Joven, Velasco quiere qué cosa? Velasco quiere modernizar al Estado, ¿ya? Modernización del Estado. Ah, esto. Y me parece bien, profesor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Expropia a la IPC, ¿ya? Y lo que ahora va a hacer es anulación del acta de tal. Es por eso que al final el joven logra expropiar a la IPC. Pero ahora hay un detalle, joven. Pregunta, ¿tú crees que la IPC se va a ir así nomás? Los Estados Unidos no van a decir nada, no va a pasar nada, ¿ya? Regálame un minuto, joven, por favor. Ahí está. Bueno, jóvenes, el gobierno va a realizar la anulación del acta de talar. Y obviamente por eso, pues va a realizar la expropiación. Ahora, jóvenes, acá hay un detalle pequeño. ¿Tú crees que Estados Unidos va a permitir que se dé una expropiación de sus intereses sin ningún problema? Es obvio que no, ¿sí o no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes quién unos años atrás hizo eso de quitarle empresas, expropiar empresas a estadounidenses? Cuba, con su revolución, ¿recuerdas? Sí, profesor, recuerdo. Pero te voy a dar un dato interesante, ¿ya? Cuando los Estados Unidos sufrió lo que viene a ser la confiscación de sus empresas o las empresas de sus connacionales, lo que realizó fue algo que se llama, mira, la enmienda, ¿ya? Hinterlooper. Profe, nunca escuché de esto. Ah, lo que va a pasar, jóvenes, ¿ya? Es que esta enmienda significa lo siguiente. Si existe un país en el mundo el cual expropie o quite o perjudique a empresas norteamericanas, Estados Unidos le va a quitar todo su apoyo. No le va a dar nada, no le va a dar préstamos, es más, le va a bloquear política y económicamente en todo sentido. ¿Ya? Entonces, joven, ¿qué significa eso? Si un país, mira, si un país expropia empresas de Estados Unidos, pierde todo apoyo por parte del gobierno, del gobierno, de su gobierno, de su gobierno, de su gobierno. ¿Qué tal?
¿Sabía sobre esa enmienda? Quizás sí, quizás no. Lo importante, jóvenes, es que de esto está con una conclusión. Dime, ¿tú crees que Velasco expropió por expropiar? ¿O les dio su compensación? Dime, les va a dar su compensación, joven, ¿ya? Así es, les va a dar, ¿ya? Digamos que, pues, ¿sabes qué cosa? Una expropiación consensuada. Ahí está. Profe, en verdad sí, joven, fue algo consensuado, ¿está bien? Fue consensuado. Listo, profesor. Entonces, ya, lo importante es que ya se fueron, profe. Y ese día, 9 de octubre, se va a llamar el Día de del Día de la Dignidad Nacional. Ahora sí, profesor. Tenemos el plan Inca. El plan Inca. ¿Y qué va a pasar con el plan Inca, profe? Es un plan reformista. Listo, profesor. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos, ¿ya? Vamos a colocar lo siguiente. Nacional. ¿Qué nacionaliza, profesor? La prensa y el petróleo. ¿Ya? Ahí está. Primero, eso. Profesor, ¿qué más va a pasar? Nacionaliza la prensa y el petróleo. Lo que va a pasar, jóvenes, ¿ya? Es que te va a dar, va a confiscar, ¿ya? Va a confiscar, confisca, mira, confisca los medios de comunicación, ¿ya? Profe, va a confiscar los medios de comunicación, sí, joven, va a confiscar los medios de comunicación, ¿ya? Profe, ¿qué más? Bueno, lo que va a hacer, jóvenes, es, va a suprimir las importaciones. Profe, y si suprime las importaciones, ¿qué va a pasar? Ya, pues, joven, si no hay importaciones, ¿quién tiene que producir entonces? Nosotros. Entonces se va a llevar un ICI, ¿sí o no? Ah, profesor, te va a dar la industrialización por sustitución, sí. ¿Está bien? De importación. Listo, profesor. Creo que eso sí está quedando claro. ¿Qué más me podría decir con respecto a eso, profe? Claro, joven, mira, lo que va a pasar es, tenemos eso. Por otro lado, estimado joven, se va a llevar a cabo lo que viene a ser, pues, la estatización de la banca, estatización de la banca, ahí está, estatización de la banca, ¿correcto? Profesor, estoy viendo que va a explotar, si va a expropiar la IPC, profe, entonces, ¿qué va a crear en su lugar, joven? La IPC expropiada va a dar lugar ¿a qué? Va a dar lugar a Petroperú. Ahí está, Petroperú. Profe, ahora, ¿qué otra cosa va a poder expropiar? Joven, va a expropiar la Cerro de Pasco Mining Company, ¿ya? Profe, la Cerro de Pasco, sí. Cerro de Pasco, Pasco, Mining, Mining. Bueno, eso es, ahí está. La Cerro de Pasco Mining, ¿ya? Bueno, esto es Corporation, Corporation. Esto va a ser de ahora en adelante, jóvenes, Centro Min Perú. Listo, profesor. Creo que hasta ahí estamos en una buena cantidad de información. Joven, y ahora va a venir una de sus obras más importantes. Por esto se le reconocerá por siempre a Juan Velasco Alvarado. Imagínese usted, señor, imagínese usted el día en la cual
a los campesinos, a los indios del Perú, ¿ya? Se les va a decir lo siguiente. Durante mucho tiempo hemos visto que el gran gamonal, el oligarca, ha podido aprovecharse de tu fuerza, ha podido aprovecharse de tu falta de tierras. En ese sentido, el día de hoy, vamos a darle la tierra al que realmente la trabaja. La tierra es para quien la trabaja. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Y ahí, joven, pues se va a dar el reparto de las tierras. Pero sabes una cosa, aquí viene el asunto. Gracias a la señorita que me ayuda. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Joven, se va a dar la expropiación de los latifundios y de las haciendas, ¿ya? En otras palabras, los gamonales también van a ser afectados. Latifundistas y gamonales de los gamonales, ¿ya? Ahí está. Expropiación de los latifundios, ¿ya? Y haciendas ganaderas de los gamonales. La tierra es para quien la trabaja. Y joven, ¿sí o no que eso suena real? Claro, así debería ser. Ahora, claro, se entiende que no haya, que haya sido algo ganado con el propio trabajo, el propio esfuerzo, no que vaya a ser de esa gente que se apropió del país cuando comenzó la república, eso sí se le debe quitar las cosas. ¿Qué más va a pasar? Joven, en este tiempo entonces, van a dar qué cosa? Van a dar, las empresas se las van a dar a los trabajadores, pero obviamente el gobierno de Velasco no va a dejar así nomás, va a generar, va a generar grupos, un sistema de movilización social, va a crear el SINAM, ¿ya? O en todo caso, ¿qué te parece esto? ¿Ya? Profe, ¿qué es el SINAMO, ah? Es el Sistema Nacional para la movilización social. Si quieres movilizarte, muévete con el Sinamos. Si te mueves sin el Sinamos, se te persigue. Profe, entonces el Sinamos es como un gran sindicato del pueblo, ¿sí? Pero que está dirigido por el Estado, ¿sí? Joven, ¿y qué va a generar este Sinamos también? Profe, Sinamos, ya, ahí está. Por otro lado, joven, se van a crear las CAPS, las cooperativas agrarias de producción social. Producción social, ¿ya? Y esto, joven, va a ser en la costa. Profe, y se van a formar las SAIS, las sociedades agrarias de interés social. Y esto, joven, será en la tierra. Entonces mi pregunta es, a los gamonales, la tierra de los gamonales, las tierras de la gente que producía lanas de la Sierra Sur, ¿a quién se le dará? ¿A las CAPS o a las SAIS? ¿A los trabajadores juntos, unidos en CAPS o en SAIS? Es claro, jóvenes, que será en las SAIS, ¿correcto? Y si hablamos con respecto a las grandes empresas o las grandes, eh, los grandes latifundios, ¿ya? Agroexportadores del norte, ¿ya? Será por CAPS, ¿correcto? Ahí está. Profesor, ahí está. Profe, pero hay un problema con todo eso. Sé que hay un montón de expropiaciones. Van a expropiar, expropiar. Es más, ¿sabes una cosa? Tú habrás escuchado del señor Luis Banchero Rossi, ¿sí o no? Te lo mencioné en unas clases anteriores. Luis Banchero Rossi, joven, es un rico peruano. Bueno, comenzó, era pobre, pero se hizo rico, sabiendo hacerla bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este señor va a tener la empresa de harina y aceite de pescado más grande de todo el mundo. Perú será el primer productor mundial de harina y aceite de pescado del mundo. A este señor lo van a matar. Tu jardinero lo mata.
Pero lo que no se sabe es que si es porque el jardinero estaba loco o si fue por orden del gobierno militar. Te dijo un montón de cosas. El detalle, jóvenes, es que después de 2 años, recién el gobierno expropia la empresa de Banchero Ross, ¿ya? Y lo que le perteneció a Banchero, jóvenes, ¿sabes cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar Pesca Perú, ¿ya? Se va a llamar Pesca Perú. Ahí está. Profe, entonces estamos ahí. Sí, joven, estamos así. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿qué más va a pasar? Lo que va a pasar, jóvenes, también, ¿ya? Es que, bueno, se va a dar la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayol. Ahí está. Listo, joven. Ahí está. Profe, entiendo, ya está. Tenemos aquí bastantes cosas con respecto a Velasco. Pero, profe, ¿qué es lo que va a pasar con Velasco, joven? Lo que va a pasar con Velasco, ¿ya? Es que va a empezar a comprar bastantes, va a comprar armas, ¿ya? Va a querer que el Perú esté en un buen nivel militar, ¿correcto? Listo. Entonces, profesor, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno de Estados Unidos lo va a empezar a ver mal. Y al verlo mal, joven, al final, ¿qué va a obligar a Velasco? ¿A qué le obliga? Bueno, si Estados Unidos no me quiere prestar plata, entonces me voy a empezar a acercar a quién. Ta, ta, na, 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 na. Russia, la, la, la. Bueno, acercarse a la Unión Soviética, aunque este gobierno joven dijo que no era ni capitalista ni socialista. Captura, por favor. Listo. Va a aplicar un capitalismo de Estado, ¿ya? Así es. Va a aplicar un capitalismo de Estado. Gracias. Va a aplicar un capitalismo de Estado. Profe, gracias. Listo. Profesor, y por otro lado, si Velasco va a vender, porque va a vender también lo que viene a ser materias primas, profesor, entonces va a depender de los países imperialistas. Claro, va a depender de Estados Unidos en ese sentido, ¿ya? Así es, ¿ya? Por otro lado, joven, ¿qué es lo que le faltó a las empresas públicas? Capacitación. Empresas públicas ineficientes, ¿ya? Imagínese usted, a ver, vamos a ver, imagínese, ahí está, Luna, Estrellita, Yarkov, imagínense ustedes, siempre han trabajado sacando caña de azúcar, siempre han trabajado sembrando papas, y que de la noche a la mañana yo te diga, bueno, ahora sí, te voy a entregar toda la empresa agroexportadora del norte. Aquí tiene la hacienda Cartavio para ustedes. Claro, es propiedad del Estado, pero ustedes van a ser las que lo van a manejar. Ahora, la pregunta es, si siempre has sembrado y solamente has sembrado cosas, ¿cómo ahora vas a administrar eso? ¿Cómo vas a tener relaciones internacionales? ¿Cómo vas a hablar inglés, francés, cuando tú ni siquiera el español sabes hablar bien? ¿Cómo vas a hacer para ser productivas esas empresas? Jóvenes, al final esas empresas se volvieron improductivas, se volvieron una carga para el Estado. Significó que Perú pidiera más préstamos. Claro, jóvenes, hay grupos de peruanos que no hablan bien el español. Ahora imagínate ser los que dirijan una empresa. Claro, al final, jóvenes, eh, y vamos a poner eso por falta de apoyo técnico y capacitación. ¿Está bien? Ahí está. Profe, entonces estamos de Guatemala a Guatepeor. Así es, jóvenes. ¿Qué va a pasar con la deuda externa? Deuda externa se eleva. Imagínate, joven, ¿sabes cuál es el colmo? ¿Cuál sería el colmo en Perú? El colmo. Lo peor que le puede pasar al Perú, joven, es que importe azúcar y que importe papa. Ya, eso ya sería el colmo, ¿sí o no?
Esa ya sería la peor desgracia, ¿sí o no? ¿Tú qué me dices? Claro, ¿sí o no? Jóvenes, el gobierno llegó a importar papas. O sea, aquí ya el punto es terrible, joven, ya no hubo capacitación, ese fue el problema. Y al final, jóvenes, va a haber una gran dependencia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos va a comprar metales, ¿correcto? Ahí está. Listo, jóvenes. Ahí está. Jóvenes, el héroe de todo esto, ya, el héroe que van a resaltar va a ser Tupac Amaru. Vamos a tener una educación bilingüe, bilingüe, en las zonas donde amerita, ¿correcto? Todos van a usar ese uniforme gris, ¿ya? Así es. Va a ser una formación académica nacionalista, ¿ya? Ahí está. Profe, entonces, ¿qué va a pasar? Salió de entre los muertos eso que no había. Ok, jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Tupac Amaru será el héroe de la revolución. ¿Ya? Jóvenes, y ahora sí, para hacer algo práctico, ¿ya? Lo que va a pasar, jóvenes, es que Velasco al final, ¿ya? En el año 1975, va a tener planes de invadir Chile, ¿ya? Y joven, en ese tiempo, Velasco, ¿ya? El Perú, el Perú era parte del grupo de los países no alineados, ¿ya? Estos países jóvenes eran los países de tercer mundo que no eran ni capitalistas ni socialistas, ¿ya? Pero en el 75 se movilizan tropas al sur, ¿correcto? Y esa movilización de tropas al sur, joven, era para recuperar Tacna y Arica. Perdón, Ariquita era para acá. Y sabes, el Perú tenía 3 veces la fuerza militar de Chile. Nunca en la historia hubo una oportunidad para el Perú de recuperar Tacna y Arica en los 70. Así es. Bueno, al final, jóvenes, al final queda el tacnazo. Y aquí se va a levantar Francisco Morales Bermúdez y le va a hacer golpe de Estado a Velasco. Y no va a permitir que haya esa invasión a Chile. Joven, aquí también se va a dar la huelga de la policía. Imagínate esto, tú si fueras policía, ¿qué hubieras hecho, joven? Imagínate, tú estás hablando con un militar diciendo que necesitan aumentos, ¿ya? Necesitamos aumentos y en público, tú, militar, parte del gobierno, le metes un lapo al policía. Huelga de la policía, joven, y al final, imagínate un día en la cual Lima no tenga policías. La gente se va a comportar bonito, todo normal, sino, ¿qué de malo podría pasar, sí o no? En un tiempo en el cual no hay cámaras en cada negocio, ¿qué de malo podría pasar? Jóvenes, la gente tomó todo cuanto quiso tomó la gente, ¿ya? Listo, jóvenes. Y bueno, Morales Bermúdez, jóvenes, es la segunda parte, ¿ya? Francisco Morales. Sí, jóvenes, lo que hizo equivale a traición a la patria, sí, claro. 1975, 1980, ¿ya? Ahí está. Profe, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, joven, es, este señor va a conversar con el Fondo Monetario Internacional. Y, joven, le va a dar un revés, ¿ya? A las políticas de Velasco, ¿ya? Va a aplica los paquetazos. Profesor, ¿qué son los paquetazos? Ah, ya tú vas liberando de a pocos,
el precio de los productos para poder llevarlos a su nivel internacional. O sea, le vas quitando los subsidios de a poco, ¿ya? Profe, ¿qué más va a pasar? Este señor, ¿ya? Lo que va a hacer es, va a implantar toques de queda, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué cosa crees que pasa con la libertad de expresión? También queda restringida. Libertad de expresión, ya, limitada. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo se llama el plan de este señor? Te va a llamar Plan Tupac Amaru. Ahí está. Ese es su plan, ¿correcto? Listo. Profe, ¿qué va a pasar a lo largo y ancho del territorio nacional? Pues huelgas, protestas. ¿Y saben lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el gobierno va a ser muy represivo, ¿ya? Va a controlar de manera férrea, ¿correcto? Entonces, jóvenes, los militares se dan cuenta de que va a haber problemas si se siguen quedando en el poder. Razón por la cual lo que van a decir es, bueno, civiles, ¿saben qué? Ustedes deben volver a gobernar, ¿saben? Listo, van a volver a gobernar. Pero para eso necesitamos algunas cosas. No nos deben juzgar. Vamos a devolverles el poder, pero nadie debe hacer nada contra los militares. Uno. En segundo lugar, vamos a convocar, mira, vamos a convocar a una asamblea constituyente. Profe, ¿cuál es la función de una asamblea constituyente, jóvenes? Cuando tú leas constituyente, independientemente que diga junta, asamblea, congreso, ¿ya? Cualquier cosa, pero que diga constituyente, automáticamente su misión va a ser realizar una constitución política. ¿Está bien? Listo. Y en esta asamblea constituyente, jóvenes, van a participar partidos como el APRA, ¿ya? El PPC y otros, ¿ya? ¿Quién no va a participar? Quien no va a participar es Acción Popular. Profe, ¿y por qué no participa Acción Popular? ¿No te acuerdas a quién le sacaron del poder los militares? Acción Popular, pues. Claro, por eso no va a participar, ¿ya? Profe, y por fin será presidente. Presidente, profe, sí. Aya de la Torre. Profe, por fin es presidente del Perú. No, joven, presidente de la Asamblea Constituyente, pero sea malo, ¿ya? Claro, ahí está, presidente de la Asamblea Constituyente. Listo. Profe, la pregunta es, ¿cómo eran los paquetazos? Liberación, joven, es liberación. Vas liberando los precios de a pocos hasta llevarlos a su precio a nivel internacional. Esos son paquetazos, ¿ya? Profe, ¿qué dice la Constitución del 79? Jóvenes, en primer lugar, la mayoría de edad será a los 18 años y ya no a los 21, ¿ya? La mayoría de edad será a los 18 años y ya no a los 21. En segundo lugar, joven, se da el sufragio universal. Qué bonito, joven. Ahora todos pueden votar. Todos, todos, todos. Solamente hay dos razones por las cuales uno no pueda, tres razones por las cuales uno no pueda votar, caramba. Una, que seas menor de edad. Otro, que estés en prisión y tus derechos estén suspendidos. O tres, que estés muerto. Ya está. Para todo lo demás, puedes votar. ¿Está bien? Profe, ¿qué más? Joven, la duración del tiempo de gobierno, tiempo de periodo presidencial. Periodo presidencial de fe. Porque, ahí está, periodo presidencial, 5 años. Listo, jóvenes, ahí estamos. Ese es el tema. Déjame ponerle un poquito de color, ¿ya?
Listo, jóvenes. Por fin allá en la torre fue presidente. ¿Ya? Listo. Dale su copiadita. Vamos a responder el material. Ya, vamos. Dime. Ahí está. Listo, chicos. También desmanteló el Cinamos. Ah, claro, eso ya fue casi al final del gobierno. ¿Sí? Lo que pasa, joven, es que al final Morales Bermúdez le va a dar la vuelta a las medidas tomadas por Velasco. En cierta manera, haciendo caso al Fondo Monetario Internacional. Eso es un paquetazo, joven, ¿ya? Listo. Ahora sí. Profe, la pregunta número uno. Acción Popular. No participa Acción Popular en la creación de la Constitución del 79. Y no participará porque ¿cómo va a querer participar en algo que diga el gobierno militar si es el mismo gobierno militar el que sacó al presidente constitucionalmente elegido? Es como decir, te sacan a ti y tú habiendo sido el representante legítimo. No, pues no sea gracioso, pa, ¿ya? Y es por eso que al final Acción Popular no participa. ¿Está bien? A ver, jóvenes, aquí dice, el conflicto de poderes entre legislativo y ejecutivo durante el primer gobierno de Belaúnde fue iniciado por la coalición política. Por favor, dame tus alternativas, ¿ya? Dame tus alternativas. ¿Sí o no? Que es APRA uno. Sí, profesor, es APRA uno. Número 2. En el 63 fue elegido presidente del Perú Belaúnde Terry, quien fue respaldado por la burguesía industrial y un sector de militares reformistas. La reforma agraria fue una de esas medidas exigidas por gran parte de la población, reforma que se aplicó inicialmente, joven, eso se da en la convención. ¿Por qué? Porque en la convención se estaban levantando mucho, ¿ya? La número 3, joven, ¿cuál es la obra más importante de Belaúnde? La más importante, por la cual se le va a recordar por todos los siglos. Profe, por todos los ciclos, no, siglos, oye, la carretera marginal de la selva, joven, ¿ya? La carretera marginal de la selva. Esto va a hacer que lo recuerden por los siglos, por los ciclos de los ciclos. Amén. ¿Ya? Número 4. Durante mucho tiempo las autoridades municipales eran elegidas por el Poder Ejecutivo. Esto cambió en el primer gobierno Acción Populista de quién? Ya pues joven, Acción Popular. ¿Quién es el presidente? Pelaúnte. 5. Con el fin de realizar la construcción de obras públicas en las zonas rurales de provincia, el gobierno de Belaúnde creó el sistema de COPAP, la cooperación popular. De esta manera se logró, jóvenes, como te había comentado, el Estado ponía la plata y la gente ponía el trabajo. Obviamente habían presentado un proyecto y el Estado decía sí, sí va, pum, a poner dinero. ¿Ya? La participación de la población rural en construcción de obras de beneficio comunitario. Muy bien. ¿Y sabes cómo se le va a llamar al COPOP joven? Al COPOP se le va a llamar la Minca Republicana. Una consulta, ¿en el gobierno de quién será la Minca Republicana? Seguimos. Ahí me dan la respuesta en el chat. La 6. El primer gobierno de Belaúnde llegó a su fin con un golpe de Estado. ¿Cuáles fueron las causas reales del fracaso de su gobierno? Bueno, en primer lugar, jóvenes, tenemos nosotros lo siguiente. La mala gestión económica que condujo al país a la inflación, bueno, eso es verdad. En segundo lugar, la tenaz oposición de la alianza APRA 1 que controlaba el Congreso, eso también es verdad. El golpe de Estado de Pérez Godoy, no, no tiene nada que ver. Pérez Godoy fue antes que Belaúnde, no, eso no tiene nada que ver. La formación de organizaciones políticas de extrema izquierda de corte guevarista y maoísta, no, no tiene nada que ver. Uno y dos. La firma de
Joven, ¿aquí cuál es? La firma del Acta de Talara provocó la intervención militar. Así es. En su primera etapa por Juan Velasco Alvarado. ¿Correcto? Es avioncito, joven. ¿Sí? Es avioncito. Ahí está. La número 8. La reforma agraria decretada en el 69 por el general Velasco, presidente del facto de Perú, se ejecutó en base al reparto de tierras a favor de sus trabajadores y campesinos. Sin embargo, este resultó un fracaso. ¿Por qué es un fracaso, joven? Chantajes no impuesta por el ejército, falta de asistencia, joven. Así es esto. La 9 gobernaba el Perú cuando se convocó a la asamblea. Ah, ya, Francisco Morales Bermúdez, joven, ¿ya? Las tierras expropiadas a los latifundistas por el gobierno de Velasco fueron transferidos a quienes. Jóvenes, esto es claro. ¿Sabes a quiénes se va a transferir? Se va a transferir a las CAPS y a las SAID. ¿Pero dónde encuentro CAPS? Cooperativas agrarias de interés social. Ah, acá está, esto es. Joven, la número 11 dice, bajo el impulso del nacionalismo, Juan Velasco Alvarado expropió empresas como la International Petroleum Company, Marcona Mining Company, Surrey Pasco Cooper Corporation, etc. El fin de estas expropiaciones, ¿cuál fue? Joven, el Perú necesitaba industrias, necesitaba empresas. Y estas empresas jóvenes, es claro que lo que va a pasar es que se va a tener divisas para financiar el programa de sustitución por industrialización por sustitución de importaciones. O sea, necesitas plata para comprar bienes de capital y esos bienes de capital son para hacer empresas, industria. El tagnazo, ese asunto. Después del tagnazo, jóvenes, va a haber gran represión política, porque en el 75, bueno, en el tiempo de Velasco todavía hay una huelga de la policía, pero en el 77, jóvenes, va a haber el paro general. Importantísimo. En la número 13, joven, dice, de cualquier manera es justo destacar dos temas de la actividad de acción popular que surgieron de los recorridos que hizo Belaúnde por diferentes pueblos del país como parte de su campaña proselitista. La participación comunitaria en la construcción de obras públicas, COPOP, y la comunicación fluida por vía terrestre con una región que, a pesar de ocupar la mayor parte del territorio del país, había estado al margen de las grandes decisiones políticas urbanas. La selva. La selva. La selva. Estos puntos se reflejan en qué, ya pues jóvenes, construcción de obras públicas construcción de obras públicas, COPOP, y el otro que es la marginal de la selva. ¿Sí o no? ¿Cuál podría ser? ¿La creación de la llamada Ambita Republicana? No. ¿La ley de cooperación popular y la construcción de carretera marginal de la selva? Sí, 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 sí. La creación de la ley de cooperación popular y la construcción de la carretera central. Minca Republicana y la construcción de la carretera marginal. La implementación de la reforma agraria que... Ah, joven, el Estado ponía el dinero y la gente ponía el trabajo. Mm, participación de las gratuita. La instauración de la Minca Republicana viene a ser la cooperación popular y la construcción de la carretera marginal. Esta es la clave. ¿Ya? La 14. El gobierno militar se autodenominó Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la segunda palabra no sería de adorno. Esta. Forjaron un plan de gobierno que se proponía implantar las reformas que los partidos reformistas como el APRA y Acción Popular habían prometido pero no cumplido. Y todavía más, poner en marcha la tercera vía, ni capitalista ni comunista, que se asemejaba a las grandes ideas corporativistas del APRA o al modelo yugoslavio de Mariscal Tito. Algunos llevaron a llamarlo capitalismo de Estado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Que
¿Qué es lo que no podemos decir con respecto a este contexto, joven? ¿Ya? El régimen reformista de los militares que acompañaron a Velasco puede entenderse así como una respuesta al grado de atraso. Eso sí es verdad. Hasta el 68, la economía peruana era básicamente de sector primario exportador. Los militares del CAEM llegaron a la conclusión de que la amenaza interna, es decir, los movimientos sociales de oposición de tinte comunista y las guerrillas podrían ser un peligro para la estabilidad social del país. Eso es verdad. Una manera de controlar los movimientos sociales impulsados por los comunistas que demandaban cambio económico, sociales, era erradicándolos con la violencia militar. No, joven, no. Y esa es la respuesta, eso no se puede decir. Y la 15 jóvenes y la última, y gracias por 2 minutos de su tiempo, ¿ya? Los grandes objetivos de la revolución son superar el subdesarrollo y conquistar la independencia económica de Perú. Su fuerza viene del pueblo, cuya causa defendemos, y ese nacionalismo profundo que da impulso a las grandes realizaciones colectivas y que hoy, por primera vez, alienten la conciencia y el corazón de todos los peruanos. Esta revolución se inició para sacar al Perú de su marasmo y de su atraso, se hizo para modificar radicalmente el ordenamiento tradicional de nuestra sociedad, el sino histórico de toda verdadera transformación en enfrentar a los usufructuarios del statu quo contra el cual ella insurge. La nuestra no puede ser la excepción. Los adversarios irreductibles de nuestro movimiento serán siempre quienes sienten vulnerados sus intereses y sus privilegios. Es la oligarquía. Este fue el discurso del general Velasco Alvarado y podemos decir en base a él que su gobierno, joven, ¿cuál sería la 15? A ver, jóvenes, aquí la alternativa sería que lo que hicieron tuvo como eje intensificar el masivo traspaso de la propiedad, ¿ya? Esto es. Pero ahora, ¿sabes una cosita? Vamos a hacer un pequeño feedback, ¿te parece? Listo. Ahí está. Joven, el gobierno de Belaúnde entra al poder, pero tiene un pequeño asunto. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerlo. Algo me dice que debemos hacerlo, ¿ya? Voy a aprovechar unos minutitos ahí que la tutora me ha regalado, ¿ya? Y se lo agradezco, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, joven, vamos a ver esta situación, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Nada, demoraremos unos 3 minutos, ¿ya? En teoría, jóvenes, ya tenemos la clase, ¿correcto? Entonces, ya está todo ok. Entonces, lo que va a ocurrir, jóvenes, es, vamos a hacerlo de esta manera. A ver, profesor, ¿cuál es el asunto? ¿Sí o no, jóvenes? Que lo que nosotros tenemos, ya, el gobierno de Belaúnde, para comenzar, el gobierno de Belaúnde, ya, el gobierno de Belaúnde tiene algo en específico, ¿ya? Ah, acá estás. El gobierno de Belaúnde, ¿sí o no que Belaúnde tiene apoyo? Profesor, sí tiene apoyo. Tiene apoyo. Tiene apoyo de los Estados Unidos, el ejército, tiene apoyo del pueblo, tiene apoyo prácticamente de todos, joven, ¿ya? Ahí está. ¿Y quién estará en contra de todo esto? Bueno, solamente estará en contra de esto, pues, ya sabes, va a estar en contra de esto, pues, APRA 1. ¿Por qué, profesor? Porque APRA 1 defiende a los latifundistas. Ahí está. Listo, profesor. Entonces, eso es así, sí, joven. Entonces, Belaunde, ya, Belaunde, lo que hace es el COPOP, ¿ya? COPOP, la cooperación popular. Profe,
Y esta cooperación popular va a hacer ¿qué? Va a construir. Construye, ¿correcto? Construye. ¿Y qué cosas va a construir, profesor? Bueno, en primer lugar, ya, el COPOP va a construir. ¿Qué cosa? Obras. Ya, va a tener obras. ¿Va a ser qué cosa? Va a ser algo tan práctico, jóvenes, como la Minca Republicana. Profe, ¿y esta Minca Republicana, cómo se puede observar, joven? Va a construir lugares, ¿ya? Va a construir lugares, va a construir lugares. E incluso, jóvenes, ¿ya? Va a la gente de la sierra o de provincias, les va a ayudar a construir cosas a beneficio de ellos. Por otro lado, va a construir. ¿Qué construye? La residencial San Felipe, residencial San Felipe, ¿ya? Listo. Construye la residencial San Felipe. ¿Qué más, profesor? Lo que va a tener también, estimados jóvenes, es, tienes la residencial, tienes el aeropuerto, ¿ya? Tienes el aeropuerto, ¿ya? Tienes el aeropuerto. Pero el otro detalle, jóvenes, está en el asunto de que este señor tiene que solucionar dos problemas sí o sí. A ver, y los dos problemas que tiene que solucionar son, ¿ya? Los dos problemas que tiene para solucionar es sí o sí, jóvenes, con respecto a la reforma agraria y con respecto a la IPC, ¿correcto? Con respecto a la reforma agraria, hará algo burdo, algo que no ayuda, algo que solamente va a ser qué cosa, algo que va a ser meramente por compromiso, ¿correcto? Por compromiso. En otras palabras, esto va a ser de tierras baldías. Profesor, ¿y esto culpa de quién será? Del Congreso. APRA, uno. ¿Está bien? Por culpa del Congreso. Profe, y con respecto a la IPC, ¿qué es lo que va a pasar? Jóvenes, se va a firmar el acta de Talara, ¿ya? Y el acta de Talara, profesor, ¿cuál es el asunto con el acta de Talara? Bueno, que al final la IPC va a obligar al Estado a producir, a sacar petróleo y a vendérselo a ellos, ¿ya? Estado le da petróleo, el petróleo a la IPC. ¿Y ellos qué van a tener? La IPC va a tener el acta de Talara. La IPC, perdón, va a tener la refinería de Talara. Ahí está, joven. Tal cual como es, Talara. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora sí, gracias a esto y al escándalo de la página 11, al escándalo de la página 11, es lo que es el pretexto para el golpe. ¿Ya? Nada más. Ahí está, joven. Creo que ahí se ha entendido bien. ¿Ya? Y después, jóvenes, para terminar, viene el gobierno de las Fuerzas Armadas. Listo. Y con el gobierno de las Fuerzas Armadas, jóvenes, ¿qué va a pasar? Se va a dividir en dos momentos. Uno, tenemos al señor Juan Velasco Alvarado. Velasco. Y el otro señor va a ser Morales Bermúdez. ¿Correcto? Y él va a ser su plan Tupac Amaru. Ahí está, jóvenes. Ahí está. Profe, ¿y cómo va a ser la situación? Uno es recontra reformista. ¿Ya? Reformista. ¿Ya? Y aquí es antirreformista. ¿Ya? Acá está. Aquí, jóvenes, se va a seguir los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. Mientras que aquí, jóvenes, se va a seguir qué cosa. Aquí va a ser un capitalismo de Estado. ¿Listo? Ahí está.
Profesor, las cosas más importantes, reforma agraria. ¿Ya? Reforma agraria. Listo, profesor. ¿Alguito más? Bueno, jóvenes, aquí también se va a dar el CINAMUS, ¿correcto? Con sus respectivas CAPS y SAIS. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Profesor, ¿qué va a aplicar acá? Los paquetazos. ¿Qué es quitarle qué cosa? Quitarle lo que viene a ser los precios, los subsidios a la economía. Jóvenes, y bueno, aquí se va a dar la Constitución del 79. Y jóvenes se van a dar las elecciones del 80. Y en las elecciones de 1980, jóvenes, se van a enfrentar a Armando Villanueva de APRA contra el señor Belaúnde Terra. Popular. Listo, chicos. Y ahí estaríamos quedando. Ya sabes quién ganó en estas elecciones del 80. Espero que les vaya bonito, jóvenes. Eh, espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por tu atención. Ya, listo, chicos. Ahora sí. Jóvenes, bueno, de